¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a tolerar la frustración? Ese es el título de lo que tratamos hoy con Pilar de la Higuera, psicopedagoga y además presidenta de la Liga Zamorana para la Educación, que organiza, sustenta este espacio. Muy buenas. Muy buenas. Pilar, cuéntanos, la frustración es algo muy importante que sufrimos todos, además de adultos también, y muchas veces, pero que hay que empezar ya a saber y a identificar cuando somos pequeñitos, ¿no? Bueno, pues es fundamental, porque la frustración, según la Real Academia, pues es la imposibilidad de poder satisfacer una necesidad, subrayo, o un deseo. ¿Y qué provoca? Provoca tristeza, provoca desilusión, provoca decepción y provoca rabia. Entonces, todo este conglomerado de emociones que provoca y suscita la frustración, pues vamos a ver si lo canalizamos, o al menos lo que hay que trabajar y trabajarse a uno mismo es de qué forma lo gestiono, cómo me enfrento a ello, cómo lo afronto y cómo resuelvo positivamente una situación de frustración. La primera pregunta es si debemos permitir que nuestros hijos, pues se frustren, porque esto es algo que nosotros, como decíamos, pues sufrimos normalmente, alguna vez lo hacemos, nosotros ya lo identificamos y podemos gestionarlo de alguna forma. Pero nos cuesta dejar que los pequeños sufran todo esto, ¿no? No queremos que estén tristes, no queremos que se desilusionen. No bueno, meterlos en una burbuja, ¿no? Sí, no vivir, en definitiva. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, como muy bien tú decías, la frustración es algo inherente a la vida y por tanto es algo que tienen que aprender a gestionar, que es una palabra que ahora se lleva mucho, aprender a gestionar, aprender a afrontarla y aprender a resolverla, ¿no? Tenemos en primer lugar que entender qué son los niños no son adultos pequeños, un niño está en un proceso de maduración y claro, todos decimos, es que estos niños, uy, qué egocéntricos son, es que son egocéntricos, es que es norma del género humano, ¿no? Los niños empiezan primero por entender que ellos son el centro de la vida y del mundo, entonces empiezan por un proceso de maduración cerebral, un proceso de maduración neuronal, que también es un proceso de maduración motriz y que muchas de las frustraciones que tienen al principio pues vienen condicionadas por el límite de condicionadas por su propia edad, esa es la realidad, ¿no? Pero sí es cierto que es una de las habilidades, una competencia que hay que aprender dentro de un proceso de socialización, igual que nacemos preparados para hablar, estamos preparados, pero ¿cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar dentro de un marco social, aprendemos a hablar con la interacción con las otras personas. Pues esta habilidad, esta competencia exactamente igual. Es verdad, cierto, que tenemos que estar esperando a que se vayan madurando poco a poco esos procesos neuronales que están formándose, que empezamos a los 6 años más o menos y quizá a los 10 o los 12 están ya preparados también para ver que, bueno, pues que existe el otro, que el otro puede pensar una cosa diferente, sí que existen cosas que no solo por el deseo que ellos puedan tener de poseerlas se pueden alcanzar, es decir, ellos se rigen mucho por la inmediatez, pues poco a poco se van dando cuenta desde bien chiquitines y además hay que hacérselo, dar cuenta de que no todos los deseos pueden ser cumplidos. O sea, esa es la realidad que nos encontramos, hay que conocer al niño, entenderlo y a partir de ese entendimiento vamos a irle enseñando dentro de ese proceso que decíamos de socialización, de aprender a vivir en sociedad y aprender también a conocerse a sí mismo y vivir consigo mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque estarán pensando en casa los papás, las mamás, también tutores, abuelos, abuelas. Sí, vale, pero ¿y cómo lo hacemos? Esta parte de la frustración, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a su frustración? Bueno, pues primero vamos a ver cómo lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo y cómo debemos hacerlo, vale. Eso ya es en otro capítulo, ¿no? Primero vamos a hacer un análisis muy breve de cómo lo estamos haciendo. Pues principalmente hay dos formas de enfrentarnos a la frustración de nuestros hijos y de nuestras hijas.
que no he hablado de la frustración de los padres, que también la tenemos. Claro, claro. Pero bueno, eso lo dejamos en un paréntesis, sí. ¿no? Porque a veces los padres estamos frustrados porque no tenemos el hijo que desearíamos, aunque nos cueste reconocerlo y aunque en nuestro interior no queramos tener ese sentimiento, pero sí a veces tenemos sentimiento de frustración porque no es el más listo, ni el más guapo, ni el más alto, ni el más cariñoso. Efectivamente, los hijos no vienen a la carta, igual que nosotros no somos padres y madres a la carta. Eso es, ¿no? hay que pensar en esa otra visión. Sí, quería hacer ese paréntesis porque es interesante tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿cómo lo afrontamos? Pues hay padres y madres que lo afrontan desde la sobreprotección que antes comentabas, es decir, que no le pase nada, que ya bastante dura es la vida, ya aprenderá, porque los golpes de la vida vienen sin querer y ya aprenderá. Bueno, pues eso es un error importante porque, como decía antes, tenemos que aprenderlo desde muy chiquitines para después podernos enfrentar a ello de la forma más satisfactoria y de la forma más positiva y enriquecedora. Y por tanto, ahora que están acompañados, ahora que podemos guiar, ahora que pueden ampararse y consolarse con el padre, la madre o los tutores, pues vamos a ver si el aprendizaje lo hacemos en este momento. Por tanto, no a la sobreprotección, pero tampoco podemos ir al extremo contrario y entonces estarle continuamente frustrando por cosas que a lo mejor no tienen sentido. O sea, hay niños, niñas que reciben de sus progenitores no continuo, sin tener mucho sentido. Hay que tener el sentido común suficiente para saber a qué se dice que no, a qué se tiene que enfrentar y a qué no. Y después hay otra forma también, que a veces nuestras propias frustraciones, sin querer, en esto que se dice que transmites sin darte cuenta, el currículum oculto que llamamos los docentes, ¿no? Y lo transmites, pues nuestras propias frustraciones se las transmites a ellos, ¿no? Ya que yo no pude ser música, o ya que yo no pude ser un buen ingeniero, o ya que yo no pude ser tal, pues vamos a ver si mi hijo, si resulta que tu hijo o tu hija pues tampoco les gusta, o tampoco quieren, o tampoco tienen las capacidades o las competencias que se requiere para eso. O sea que esa es la parte de cómo en general lo estamos haciendo. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, pues antes de cómo debemos hacerlo, venga, voy a quedarlo en suspense, porque voy a ver qué es lo que un niño aprende cuando aprende a tolerar la frustración. Y de ahí su importancia. Y de ahí la importancia que puede tener después el cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué aprende? Pues lo primero que aprende, que no todo en la vida se puede conseguir con el simple deseo de quererlo, por tanto, hay que saber tolerar, aceptar aquello que no sale bien siempre. Ni siempre somos los mejores, es un buen aprendizaje, ni siempre somos los más guapos, ni siempre somos los que ganamos el partido, ni siempre somos los que tenemos éxito, pero eso nos pasa a todos, es lo normal. Pero hay gente que ni siquiera de adulto ha entendido esto, entonces es muy difícil que pueda asumirlo, que pueda entenderlo. Cuando hablo de asumirlo, nunca hablo de sumisión, nunca hablo de que nos conformemos, sino que hay que luchar. Precisamente en esta forma de gestionar bien los errores, de gestionar bien la frustración, está el que nos podamos enfrentar a esas emociones negativas que existen en la vida, que van a existir, que se nos van a dar, esas emociones negativas podamos de alguna forma transformarlas en algo positivo, en algo satisfactorio y en algo que nos convierta en personas autónomas para resolverlo. Nos fortalece a los niños y a las niñas psicológicamente. De alguna forma está muy unida la frustración con el ser resilientes, es decir, afronto un conflicto y salgo mejorada de él, es decir, con algo que he aprendido, mejoro. Por tanto, es muy importante que esto, que a veces no tomamos en serio porque la afrontamos de aquella manera que podemos, a veces dependiendo de la situación que tengamos, a veces dependiendo del estado de ánimo, de la paciencia que tengamos en un momento determinado, de nuestra forma de ser, de la forma de ser también del chiquillo y la chiquilla, que también influye, de cómo nos hayan educado a nosotros. Parece que los modelos que nos educan no nos los cuestionamos nunca, pues a veces hay que cuestionarlos, habrá cosas que están bien y otras que hay que reflexionar y ver que no están bien. Por tanto, este es el marco en el que nos movemos en torno a la frustración. Eso es lo que aprendemos cuando explicamos qué es, los peques lo empiezan a entender y durante todo ese proceso, cuando nos enfrentamos todos, pero ellos las primeras veces que se enfrentan a cosas que no les gustan, a sensaciones negativas, pues que empiecen a aprender a transformarlas en algo
positivo, que les refuerce, que les apoye. Sí, es un aprendizaje, es un aprendizaje, porque desde muy chiquitines, cuando un niño no alcanza un objeto que quiere, o no se lo damos, no le damos el llavero porque no queremos que lo chupe o tal, por rabia, lo que decíamos al principio, como definíamos un poco la frustración. Entonces, ¿qué conductas tienen los niños precisamente que no toleran la ¿Cómo se frustración? comportan? ¿Cómo se comportan? Identificarlo. Pues con rabia, como muchos adultos, pues con rabia, con agresividad. Normalmente cuando hay una muestra de agresividad en un niño y en una niña, tenemos que pensar qué necesidad no tiene cubierta o qué deseo no tiene cubierto, por ver si es algo que nosotros podemos facilitarle o podemos ponerle en situación de que lo consiga. Son niños también, estos niños que no saben tolerar la frustración, que no se les ha enseñado, que no están aprendiendo a tolerar la frustración, pues son niños que quieren una recompensa siempre inmediata. Si hago esto, ¿qué me das? O sea, esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Y si hago esto otro? ¿Y si hago...? Porque están muy acostumbrados a recibir esa recompensa. También a compensarles, que muchas veces, bueno, no podemos ir al parque, pero mira, te compenso con... Bueno, pues si lo entienden, lo que le podemos ofrecer es oportunidades que ellos elijan, que otras cosas se pueden hacer, ¿no? Pero no esa compensación, bueno, como te da un disgusto, como no he estado mucho contigo, te voy a compensar y ahora te compro algo. Eso también es una conducta que a veces los padres sin querer hacemos, cómo compensamos, ¿no? Pensamos además con cosas materiales. Casi siempre. Yo he huido de esas cosas, de esos refuerzos materiales. También son niños que se adaptan mal, tienen poca flexibilidad, son niños que no se adaptan a los cambios, que no se adaptan a que en un momento determinado nos ha surgido algo y no podemos ir en aquello que yo no te puedo llevar al cine porque ha surgido que tengo que ir con la abuela o que tengo que hacer. Son niños que rabian, pelean, no se conforman. Son niños que aceptan mal los errores. Son niños que no tienen mucha atención, que dejan la tarea inmediatamente, o sea, que no insisten en ella, no persisten en intentar hacerla bien, ¿no? Sino que lo abandonan. Abandonan esto, abandonan lo otro. Son niños impacientes. Después son niños inseguros, no tienen la seguridad de ellos mismos porque dependen de otras cosas. Son niños que tienen mucha impulsividad también, cambian de actividad de un momento a otro. Ahí en más de una ocasión sí que hemos señalado que todo el tema de las nuevas tecnologías que estamos rodeando a veces generan falta de atención, generan falta de serenidad, generan falta de paciencia, ¿no? Y son pues hábitos, actitudes que debemos de trabajar: la paciencia, la serenidad, tolerar las frustraciones, aprender de los errores y buscar alternativas. Hay siempre muchas alternativas, muchos caminos diferentes. Si las había antes, las tiene que haber ahora. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a lo que tenemos hoy. Sí, lo más fácil. Eso. Estamos hablando de cómo reaccionan ellos, los pequeños. ¿Cómo reaccionan los padres ante esos momentos en los que los pequeños están así, con esa rabia, con esa agresividad? Sí, ¿cómo debemos reaccionar entonces, ¿no? A ver, antes decíamos cuál es lo habitual que hacemos, también condicionados por las circunstancias, y ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, lo primero que debemos de hacer es el acompañamiento emocional. O sea, el acompañamiento emocional la mayor parte de las veces funciona a veces sin palabras, porque en muchas ocasiones nos dedicamos a decirle muchas palabras. Pues no llores, pues que no es para tanto, pues esto no, pues anda, pues venga, o al contrario, pues llora, así aprendes. Bueno, hay una expresión muy burda y que es muy injusta, ¿no? Pues lo que lloras, no. Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos un acompañamiento emocional. En ese momento de la frustración, él lo está sufriendo, y lo está sufriendo mucho y seriamente, nos lo tenemos que tomar en serio. Entonces puede haber un acompañamiento, puede estar llorando por algo que le he dicho que no, y sin embargo yo puedo abrazarlo, el cariño lo tiene que sentir siempre. Yo creo que es algo que transmitimos día a día en esta escuela de familias, ¿no? La incondicionalidad la tiene que sentir siempre, que nunca va acompañada del tolerar, no. Pero el acompañamiento emocional, muy importante a veces hacerlo con palabras, con gestos. Cuando es un adolescente, a lo mejor pues con un gesto de cariño, con un ¿quieres que esté aquí contigo? ¿Te acompaño? Tal. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, también validar la emoción, es decir, que lo entendemos. Mira, entendemos te entiendo lo que te pasa, estás muy enfadado, estás muy enfadada. Yo también cuando era pequeño, ¿sabes qué me pasó? Esto, que un amigo mío, al que yo creía que era muy amigo, pues después un día, fíjate, me la jugó por esto. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que estás muy mal, vamos a llorar, llora un poquito si quieres, y después ya vemos distintas soluciones, ¿no?
Y un tercer punto importantísimo, ayudarles a desactivar esa rabia y esa agresividad. Hay que desactivarla, al principio le dejamos llorar un poquito y después hay que enseñarle cómo él mismo puede ser autónomo para desactivarla. Lo que los mayores también podemos hacer y debemos hacer. Cuando los mayores decimos, mira, con el enfado que tengo voy a contar hasta 100, bueno, o hasta 1000, depende, ¿no? Depende cómo sea el enfado. Pues a ellos hay que enseñarles lo que alguna vez Lucía con los libros decía, lo que alguna vez Victoria y Manoli también enseñaron, de cómo vamos a respirar, una respiración diafragmática, cómo vamos a ver que el ejercicio también ayuda. A los adolescentes es muy bueno aconsejarles, si estás muy enfadado, pues vete a dar un paseo, vete a correr. El ejercicio físico, bueno, es que está demostrado que por las reacciones químicas que suceden en el organismo, efectivamente las hormonas que se segregan durante el ejercicio físico ayudan a que el estado de ánimo mejore y por tanto hay que ayudarles a desactivar, darle herramientas. Un niño en estas circunstancias necesita tener herramientas, es decir, ¿qué puedo hacer? Y a todo se aprende, ¿qué puedo hacer? Y además también necesita modelos, necesita referentes que luego vamos a hablar de ellos. Por lo tanto, es muy interesante que esto, que es fundamental para después desenvolverse en la vida, lo hagamos. Esto, bien hecho, nos da las cualidades que antes decía. La paciencia se aprende, se aprende la tolerancia, se aprende el saber esperar la recompensa. Hay un estudio de los años 60 de la Universidad de Columbia, muy interesante, cómo en un estudio cerrado pusieron varios niños con una golosina cada uno. Le dijeron, si sabéis esperar y nos coméis la golosina de forma inmediata ahora mismo, pues os daremos después otra de recompensa. Y los tuvieron así 20 minutos. Hubo niños que, bueno, rápidamente se metieron la golosina y otros que supieron esperar. El resultado de los estudios al cabo de 30 años, pues obtuvieron como conclusión que aquellos niños que supieron demorar la recompensa tenían mayor éxito, tanto personal, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relación personal consigo mismo, y éxito también tanto profesional como en los estudios, que aquellos que inmediatamente consumían y no sabían ser persistentes y saber esperar. Son cualidades que no las apreciamos lo suficiente en esta sociedad. La paciencia, la tolerancia, el demorar y saber esperar la recompensa. Esa recompensa. Pilar, como conclusión, porque ya no tenemos más tiempo, ¿cómo ayudamos a tolerar esa frustración de la que estamos hablando y que lleguemos a esos valores de paciencia, tolerancia, saber esperar? Que suenan tan bien, pero que a veces nos cuesta tanto. ¿Qué nos cuesta? Bueno, en las frustraciones de cada día no nos tenemos que inventar ninguna, por favor. Las de cada día las tenemos, ¿no? Y los niños se frustran mucho por esa inmediatez que antes decía y por esas características que como persona tienen, como personilla que está en proceso de maduración, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es darles confianza. Ellos tienen que sentir que son competentes, que pueden hacer cosas, que no todo lo sabe hacer papá y lo sabe hacer mamá, que ellos también lo están haciendo. Entonces, dejarles, aunque lo hagan mal, subrayo, y aunque tarden más de lo debido, que tardan mucho en hacer la cama, que tardan mucho en recoger la ropa, pues vale, que tarden mucho en hacer los deberes, pues tardan, es su tiempo el que tienen, que tenemos que ayudar a favorecer a que lo organicen, pero no se lo organicemos, no compensemos sus errores con hacérselo nosotros, ni a ellos ni a los adolescentes, en absoluto. Ellos tienen por sí mismos que verse competentes, que ver que lo hacen, que son capaces. También es verdad que para ser capaces tenemos que darle aquellas tareas que son posibles. A un niño de 2 años, veréis la barbaridad que voy a decir, no le voy a poner a hacer la cama, pero a un niño de 5 ya sí, ya puede, y uno de 4 puede empezar a ayudar y poder empezar a hacerlo. Adaptado a y cada un edad. adolescente ni te cuento, o sea que no le pedimos, pero hay que estar adaptados también a lo que ellos pueden. Tenemos también que canalizar precisamente lo que antes comentábamos, canalizar la rabia de las frustraciones, la rabia, los sentimientos, las emociones de rabia que producen las frustraciones. ¿Cómo? Primero identificarlas, importantísimo. Yo tengo que saber qué me pasa. A veces no lo saben, pues hay que ayudarles a pararse y que se paren a identificarlas, que se paren a expresarlas, hay que decirlas, hay que hablar, tenemos que escuchar, esa escucha activa también. Y después proponerles soluciones, proponerles alternativas para que lo hagan.
Otro cuarto punto. Y ya acabamos, Pilar, ya porque acabamos. no tenemos más Bueno, tiempo. corriendo. Bueno, el llanto tenemos que dejarles que lloren. Sí que la persistencia también, pero a veces la persistencia no se hace inmediatamente, sino que podemos demorar la tarea y hacerla un poquitín más adelante. Y bueno, pues sí que decir que es importante que aprendan de las frustraciones, y María Jesús Álava en un artículo últimamente decía que dejémosles con compañía, con contención, estando con ellos, pero ofrezcámosles esa oportunidad de aprender a través de las frustraciones. Pues sí, pues fíjense, sí son importantes, sí es importante este tema. Pilar, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo creo que vamos, tenemos un montón de herramientas que hemos dado, que hemos identificado y que podemos ir poniendo en práctica, no solo con los peques, por supuesto, con nosotros mismos también. Bueno, educarse es reeducarse sí, también. Efectivamente, vamos Nos en educamos conjunto. a la vez. Vamos en conjunto. Cerramos aquí nuestra escuela de familia.